Muy bien, en las causas de la depresión encontramos en el 7º lugar la soledad y el aburrimiento. Y esta es una causa de depresión muy común también en la mujer. La Biblia nos muestra en Efesios 5 que debemos de organizar nuestro tiempo. ¿Sabían ustedes que una mente vacía es un taller de Satanás? Una mente vacía es un taller de Satanás. Cualquier mujer que esté desocupada y que no trate de ocupar esos momentos, puede ser en ese momento cuando puede ser atacada con malos pensamientos o con malas tentaciones. Entonces, si ustedes no organizan su tiempo para poder tener en ese tiempo libre, escuchar música, leer un buen libro, tener una buena compañía, van ustedes a sufrir de depresión. El aburrimiento es muy grave en la época que vivimos. Vean ustedes, por ejemplo, la gente cómo recorre los cines y recorre los teatros de un teatro al otro, de un cine al otro, de un juego de canasta al otro, de un amante al otro amante, de una botella al otra, porque la gente está buscando algo para su aburrimiento. La gente vive aburrida. Es una de las características del siglo XX. Y este aburrimiento se debe a la falta de Dios. Agustín, el gran santo de hace muchos años, decía, mi alma solo tiene descanso en ti, Señor, porque fuimos creados para tener comunión contigo. Cuando ustedes no organizan ni descubren que Cristo es la mejor compañía para tu alma y para tu corazón, vas a sufrir depresiones profundas. La soledad es la ausencia del Señor Jesucristo en tu vida. En 8º lugar tenemos los problemas con los niños que ya los vimos. Anteriormente los niños consentidos hemos observado, van a avergonzarlas tarde o temprano, y Dios les ha a ustedes prometido sabiduría para que sepan ustedes cómo lidiar con las criaturas. En 9º lugar, los suegros. En Génesis 2:24 encontramos en la Biblia el patrón para poder entender qué es el matrimonio. Dichosas las mujeres en esta tarde que no viven con los suegros. Dice la Biblia, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estimadas amigas, la Biblia nos enseña que es muy importante que cuando nosotros nos casemos, nos vayamos a enfrentar a nuestra nueva vida lejos de la influencia de terceras personas. No solamente los suegros, puede ser el cuñado, el hermano, etcétera, etcétera. Pero el 40% de los divorcios en América Latina se deben a terceras personas viviendo en el hogar. ¿Por qué Dios no quiere que los suegros se vayan con nosotros a nuestro nuevo matrimonio? ¿Por qué no es la voluntad de Dios que los suegros vayan contigo de vacaciones? O de que cada domingo coman contigo. ¿Por qué tu esposo está tan depresivo? Porque cada domingo le traes a tu mamá o le traes a tu papá a comer. Ya tiene tu esposo 4 meses que no puede comer en paz o sola contigo porque siempre está la presencia de algún familiar. En primer lugar, la Biblia dice que cuando los suegros intervienen en un matrimonio o cuando hay familiares viviendo con ustedes en su casa, se rompe en primer lugar la intimidad y la privacidad del matrimonio. El marido no tiene confianza para levantarse a las 12 de la noche en paños menores a servirse un vaso de leche, porque a lo mejor se encuentra la suegra que está desvelada en la sala de la casa. Entonces no hay privacidad, no hay intimidad ya no es su casa, ya no puede andar como quiere en su casa, ella tampoco puede andar porque ahí están los suegros. Entonces es muy peligroso porque es muy importante la privacidad y la intimidad en un matrimonio. Quiero que sepan que estamos hablando generalmente cuando hay un extremo. Por ejemplo, mi madre me dice a alguno de ustedes, no tiene con quién irse. Ya mis hermanos se fueron, ninguna la quiere y yo soy la única con la que mi madre puede estar. Es la excepción. Es la excepción. Pero las excepciones no rompen las reglas. Estamos hablando generalmente. En segundo lugar, los suegros en el hogar van a ser una influencia negativa tarde o temprano. Escuchen esto. Les voy a decir por qué. Porque tarde o temprano van a querer que ustedes actúen a como ellos fueron enseñados o las tradiciones que ellos tienen y no de acuerdo a lo que dice la Biblia. Las enseñanzas bíblicas, ustedes lo han descubierto, chocan con las tradiciones humanas. La Biblia dice una cosa, el mundo dice otra cosa. Ustedes se enfrentan a esa disyuntiva. ¿A quién van a escoger? Hacerle caso. Hay damas que me he encontrado yo en las escaleras diciendo, ay, pues son ridiculeces y son pasadas de moda. ¿Ven? Ellas hacen más caso a lo que les han enseñado y no a lo que dice la palabra de Dios.
sin saber que la felicidad está fundada en el propósito que Cristo le pueda dar a tu vida. En tercer lugar, los suegros van a tratar de hacerles perder la libertad y no van a poder pelearse a gusto. ¿Saben ustedes que es lícito y es bíblico el poder pelearse? La Biblia dice en Efesios que el enojo no se ponga, el sol no se ponga sobre nuestro enojo. O sea, es normal que en una pareja haya fricciones. Es normal que vuelen platos de vez en cuando. Es normal que lo corretee de vez en cuando por el jardín con el machete de la señora, etcétera, etcétera. Pero hay reglas para pelearse. Y cuando nosotros no entendemos que hay reglas para pelearse, o sea, de cada pleito sacar algo constructivo, vamos a recoger semillas de amargura. Entonces es importante que ustedes comprendan de que cuando hay alguien en el hogar, ya no te puedes pelear a gusto. Ya no puedes decir nada porque la suegra va a pensar lo peor de ti, va a pensar lo peor de él, van a venir problemas y ya perdieron la intimidad, la privacidad y la influencia, tarde o temprano, negativa de la tercera persona viviendo en el hogar. Entonces hay muchas mujeres deprimidas simple y sencillamente porque tienen ahí a los suegros en su casa. En décimo lugar tenemos los problemas financieros. La Biblia nos enseña que nosotros debemos ofrendar de tres maneras. El diezmo no es bíblico en el sentido del Nuevo Testamento. El diezmo pertenece a la ley. El diezmo pertenece al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no se usa la palabra diezmo. Cristo lo usó en los Evangelios para referirse a los fariseos. Pero en la Biblia se usa en 2 Corintios 9 y 6 la palabra ofrenda. ¿Por qué? Porque el diezmo es la parte de la cual partimos para ofrendar a la gloria de Dios. El cristiano no del diezmo, da el 15, el 20, el 30, el 40, el 50%. Hay cristianos como Paul Tournier, el presidente y fundador de una compañía de máquinas para ingeniería en Estados Unidos, que es un multimillonario. Y él dijo que antes de tener dinero, daba el 60% para el hogar. Muy bien, ¿por qué hay mujeres deprimidas con esto? En primer lugar, porque hay mujeres que no saben que si el marido no es creyente, ellas no tienen que diezmar. Si el marido no es creyente y tú eres cristiana y él te da para el gasto, tú tienes que comprar el gasto. Y si tú sacas dinero del gasto y él lo descubre, estás cometiendo fraude en contra de tu esposo. Porque tu esposo te va a decir, yo te doy el dinero para esto y no para tus tonterías. Y tú tienes que estar sujeta a él. Ahora bien, si una mujer casada, cristiana, está casada con un marido incrédulo y ella hace suéteres, hace pasteles o vende lociones o tiene su dinerito guardado extra, sí puede diezmar de ese dinero. Pero repito, la mujer casada con un incrédulo y él no permitiéndolo diezmar, no tiene la obligación de hacerlo. En segundo lugar, tenemos el caso de la mujer casada con un cristiano. Cuando alguien de ustedes está casada con un cristiano, ¿deben diezmar o deben de dar dinero a la obra de Dios? ¿Y por qué la depresión en la mujer cuando la mujer no da dinero a la obra de Dios? Cuando tu marido no diezma y tú sabes que no está diezmando, o me refiero a las ofrendas, tú necesitas hablar con él y decirle, mira, ¿no sabes que la Biblia nos habla que lo tenemos que hacer por fe? ¿No sabes que tenemos que dar para la obra de Dios? ¿Por qué? Porque lo que damos nos muestra lo que pensamos de Dios. Si das las obras, es lo que piensas de Dios. Había una vez un caso donde Cristo dijo que entró una mujer al templo. Esta mujer traía 5 pesos en su bolsa. Y en eso entró un señor que traía 50,000 pesos. Y agarró el señor de esos 50,000 pesos y levantó el papelito de los billetes de a 20 de azul y les dijo a todos, miren, miren, miren lo que voy a echar. Y todo el mundo dijo, caray, ese hombre sí que está diezmando. Y en ese momento la mujer pobre echó 5 pesos. Y Cristo les preguntó a los discípulos y les dijo, ¿quién cree que dio más? Y entonces le contestaron, aquel que no tenía y dio lo que tenía. La Biblia nos muestra entonces que el dar es con sacrificio. Si no damos con sacrificio, no estamos dando a Dios. Si tienes 10 vestidos y llega la Navidad y hay una hermana pobre a la que tú tienes que ayudar y le das un vestido, le estás dando las obras. Si le das 3 vestidos, estás dando con sacrificio. Si tienes 5 pares de zapatos y le das solamente los tacones para que se los ponga y los remiende a otra señora, estás dando lo que te sobra. Hermanas en Jesucristo, es increíble pero cierto. Cuando nuestras finanzas y nuestra avaricia llena nuestro corazón, la depresión nos ataca. Hay una grande relación entre las mujeres avaricientas, entre las mujeres codas, como dicen vulgarmente, entre las personas que con trabajo dan un par de aretes de vez en cuando. Uy, que no le toquen su jarrón chino porque le da la taquicardia a la señora Richelieu. Que no le toquen esto porque hoy tiene el closet lleno de joyas y de diamantes. Y cuando venga Cristo,
tus joyas y tus diamantes y tus cuentas y tus bonos y tus abrigos de mí que tienes en tu closet, se los va a comer la polilla. Y lo que hiciste, ¿para quién es? Mujer necia, dice la palabra de Dios. No me extraña que estés tan deprimida cuando en tu corazón existe el deseo de acumular y de acumular y de acumular sin saber que hay miles de cristianos que se están muriendo de hambre y con los cuales tú podrías compartir lo mucho que Dios te ha dado. Tenemos en 11º lugar el temor a hacerse vieja. La vejez. Hay una moda en México, principalmente, que es la cirugía plástica. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero casi el 60% de la mujer mexicana ahorita se opera. Se respinga la nariz, se estira, etcétera, etcétera. Y déjenme decirles a ustedes, ¿qué hay de malo en eso? No hay nada de malo. Siempre y cuando no se convierta esto en una obsesión. Hay mujeres que tienen la nariz un poquito así ya nada más. Y ya con eso, ellas necesitan cirugía plástica y se la respingan. No hay peor cosa, queridas damas, se los digo de hombre, de hermano que las ama y de cristiano que las estima y que quiero lo mejor para ustedes de Dios. No hay peor cosa para nosotros que ver a una mujer que se le ve a 10 kilómetros de distancia la nariz operada. Se les nota a 10 kilómetros que tu nariz no es normal. Y cuando hay algo artificial en una mujer, la mujer ya no es natural, ya es hecha de plástico. Es horrible ver a una mujer estirada y que se le note a 5 kilómetros que se estiró, que se jaló y que se levantó la nariz. ¿Por qué lo hacen ellas? Porque ellas llegan a los 30, 40 años de edad y se ven en el espejo. Y quieren regresar a los 30 años. Llegan a los 50 y siguen tratando de impedir algo que tarde o temprano tiene que suceder, la vejez. ¿No sabías que fuiste hecha y creada para envejecer? ¿No saben ustedes que este cuerpo exterior todos los días se acaba y el interior se va renovando? Traten ustedes de mantener la belleza a cualquier precio, o sea, cirugías, inyecciones, ceras, silicones, y van ustedes a deprimirse. ¿Por qué? Porque hay una pregunta. ¿Qué cosa vas a hacer cuando yo no te puedas estirar? ¿Qué hace, por ejemplo, la señora Elizabeth Taylor o la señora Joan Collins o cualquier otra artista cuando se enfrente a la realidad de que es una mujer vieja? ¿Qué va a hacer? ¿Suicidarse? ¿Saben lo que hacen? Se esconden del público. Prefieren morir y enclaustarse en una cueva a que el público las vea que murieron viejas, porque su belleza durante toda su vida fue el Dios al cual adoraron. Que muchos de ustedes no acaben en este estado. Es horrible que ustedes puedan tener esta obsesión por estar constantemente delante de una belleza artificial. Qué maravilloso que ustedes puedan expresar con Job, que Job dijo antes de morir: yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha está mi piel, después de que se me hagan arrugas y granos y las orejas me crezcan feas y se me caiga el pelo y canas, así en mi carne verá Dios, porque lo exterior se deprime, pero el interior se renueva de día a día. En último lugar, en cuanto a las depresiones, tenemos que hay mujeres deprimidas simple y sencillamente porque no están sujetas a sus esposos. ¿Sabían ustedes que violar cualquier principio bíblico causa depresión? Ya lo dijimos, el pecado causa depresión y la rebelión es como pecado de adivinación. El otro día me encontré una señora hace 3 días y me dijo: Armando, fíjate que tengo mi suegra que practica la brujería y fue a que le hiciera una limpia y esto es horrible en la palabra de Dios. Y yo sé que esa señora que me estaba contando eso era una rebelde enfrente de su esposo. Y le dije: señora, el pecado de usted es igual al de su suegra o el de su amiga. ¿Cómo me dice? Si ella es hechicera. Y le enseñé 2 Samuel 7:24, donde la Biblia dice: como pecado de adivinación es la rebelión. Una mujer rebelde a su esposo está en el mismo nivel que los poderes del mal con los hechiceros. ¿Sabían ustedes eso? Ahora bien, ustedes deben en primer lugar reconocer algo. Nunca 2 capitanes han llevado ningún barco a ningún lado. Nunca 2 cocineros van a tratar de darle el condimento que quieren, porque cada uno le va a querer poner su propio condimento. Dios estableció, queridas damas, una cabeza en los hogares. Dios quiere que sea el hombre la cabeza, que Él truene el chicote, que Él dé la disciplina, que Él provea. Y si Él no lo está haciendo, ustedes tienen que tener la sabiduría para darle el papel al hombre. Cuando una mujer es más inteligente que el hombre y más agresiva que el hombre, y el hombre es más débil en carácter, la mujer tiene que ser sabia, muy prudente para darle el poder del barco al hombre. Pues que no lo merece, es un problema de él. Entrégale el mando de tu casa a tu esposo. Si el barco se va al arrecife, Dios le va a pedir cuentas a él.
pero tú tienes que hacer lo que Dios te manda. El hombre tiene que llevar los pantalones y el liderazgo en el hogar. Mujeres, nunca contradigan a sus hijos en frente de sus esposos. Es horrible que estén tus hijos y que le digas a tus hijos, pues yo les di permiso a la fiesta y van, y él diga, pues yo no les di permiso, usted no le hagan caso a su papá. Yo he oído mujeres que en frente de sus hijos así le dicen, no le hagan caso a su papá. Le quitan la autoridad al esposo, lo derrumban psicológicamente, lo destruyen moralmente y emocionalmente y crían ustedes a unos niños que van a crecer sin autoridad y no me extraña que algún día sean homosexuales. No me extraña que algún día alguna de tus hijas acabe como lesbiana. ¿Cuál es el problema? La falta de autoridad de un hombre en la casa. Dicen que el 90% de los homosexuales provienen de hogares donde la mujer tenía los pantalones, donde la mujer gritaba, donde la mujer era la dictadora. Y esto es algo que destruye psicológicamente a las criaturas. En segundo lugar, tu esposo necesita ánimos de parte tuya. Anímalo en su trabajo, anímalo en su apariencia, anímalo en sus ideas. ¿Qué se equivocó? Déjaselo a Dios. ¿Qué es injusto? Déjaselo a Dios. Fue más injusto que Cristo muriera por nosotros en esa cruz. En tercer lugar, bríndale ayuda espiritual en todo tiempo. ¿Saben ustedes que si en un matrimonio en esta mañana los dos están mal, no hay esperanza? Si los dos están mal, si él está mal y tú estás mal, no hay esperanza. Pero si tú vives en un hogar donde tú eres una mujer de Dios y estás dispuesta a tú morir con tal de que tus hijos se salven, hay esperanza. Pero cuando tú eres egoísta y dices, no me importa, quiero el divorcio, y no me importa lo que los hijos pasen, y no me importa tu actitud, en ese momento no hay esperanza para tu hogar. Si tú no eres una mujer que sabe lo que es el sacrificio y que en el sacrificio y en la abnegación se encuentra la felicidad, vivirás deprimida el resto de tus días. Vemos en último lugar que una mujer debe serle leal siempre al esposo. ¿Saben ustedes lo que significa serle leal al esposo? Significa no contradecirlo en frente de los hijos, número uno. No contradecirlo en frente de los hijos. Que está mal su consejo, espérate a que los hijos se vayan. Háblale al cuarto, cierre la llave y dile, estás mal, eres esto y eres el otro, pero nunca lo menosprecies en frente de tus hijos. Número dos, serle leal significa no permitir escuchar comentarios de tus amigas atacando a tu marido. Hay señoras que me las encuentro ahí en el lobby del hotel y le está diciendo, no hombre, tu marido es esto y el otro. Sí, cierto, tiene razón. ¿Cómo es posible? Oiga señora, pues ¿con quién está usted casada? ¿Cómo es posible que usted pueda decirse leal a su esposo? Y lo peor es que son cristianas. En tercer lugar, ser leal significa no criticarlo tú en frente de tus amigas. Qué horrible es que tijeretees a tu esposo y que les digas a tus amigas, pues mi esposo es esto y mi esposo aquel, cuando puedas seguir el ejemplo de María. La Virgen María, la Madre de Jesucristo, ¿qué ejemplo más precioso nos dejó? Dice la Biblia que cuando el ángel se le apareció, todo aquello que oyó lo guardó en su corazón. No anduvo ahí con la comadre y con todas las... ¿Qué creen? Se me apareció el ángel. ¿Qué creen? Hablo en lenguas. ¿Qué creen? Tengo el don de sanidad. Lo guardó en su corazón. Era una mujer prudente. Y cuando estaba en la cruz y veía que su hijo era despedazado y se cumplía la profecía, una espada atravesará tu corazón, María, ahí en la cruz, entendió lo que es ser madre. Al ver aquel niño que guardó en su matriz morir como un asesino en esa cruz. No fue con todo así chillarles, miren mi hijo, miren por allá. Ella en su corazón llevaba todo. Y es algo que la mujer moderna necesita, discreción. Vayan ustedes a los clubs, me han contado que han entrado a los baños de vapor, y ahí están señoras de 50, 60 años de edad platicando sus aventuras con los jóvenes, tijereteando al marido, diciendo esto y el otro, criticando a todo el mundo. Lo que les sobra es la lengua y lo que les falta es un cierre en la boca. Pasamos al sexo dentro del matrimonio y vamos a ver en este aspecto del sexo que hay mujeres que no han entendido lo que el sexo significa para el hombre y hay hombres que no han entendido lo que el sexo significa para la mujer. Les prometo que el próximo seminario de líderes les voy a decir a sus esposos lo que ellos necesitan saber acerca de ustedes. Ahorita denme oportunidad de decirles a ustedes lo que deben saber acerca de sus esposos. Cuando vengan ellos nos arreglamos con ellos. En primer lugar, señoras, para un hombre el sexo es algo muy diferente de la mujer. Ustedes lo han descubierto. En primer lugar, el sexo satisface el instinto sexual del varón. ¿Saben ustedes que este instinto es más fuerte en ellos que en ustedes? El instinto sexual es más fuerte que nosotros y puede completarse más rápidamente que en ustedes.
Un hombre se excita en 1 minuto, en 2 minutos. Y ustedes, para poder llevar al acto sexual, necesitan un condicionamiento, tanto psicológico como emocional. Ustedes necesitan ser preparadas a través de la música, a través del tacto, a través del cariño. Ustedes no responden tan fácilmente como los hombres. Los hombres en 2 minutos un hombre puede excitarse, llevar el acto sexual y comer como si se comiera una concha remojada en chocolate y decir, estuvo muy sabroso. Así es el instinto en el hombre. El instinto sexual en el hombre es tan rápido, tan precipitado y tan fácil de agradarse en 5 minutos que para ustedes es una frustración cuando el hombre no ha entendido que se necesita una atmósfera, un tiempo ideal para llevar a cabo este acto. Dios diseñó al hombre como el iniciador, el proveedor y el guía de la familia, y esto está atado a su instinto sexual. Este don influye en su comportamiento, en su personalidad, en su trabajo y en su motivación. Sabia es la mujer que sabe cooperar con esta necesidad en lugar de combatirla. Hay mujeres que le dicen, ya déjame en paz, o todo el día quieres esto, o nada más piensas en esto, etcétera, etcétera, sin haber comprendido que lo pueden ustedes domar. Le pueden poner un freno y pueden llevarlo de tal manera que él puede estar tranquilo y pueden acostumbrarlo a poder tener este acto que Dios bendice de una forma prudente y santa delante de Dios. En segundo lugar, el acto en el hombre otorga plenitud a su hombría. El hombre posee un ego más fuerte que la mujer y su instinto sexual está ligado a su ego. Un hombre sexualmente satisfecho va a desarrollar más confianza en todas las áreas de sus vidas que un hombre insatisfecho sexualmente. Detrás de cada esposo, señoras, hay necesidades emocionales sexuales como ustedes no se imaginan. Y solo una esposa amante y sabia va a poder llenar esta área en el marido si la señora sabe cómo es el instinto sexual en los hombres. Dile a tu esposo que él es un amante excelente, que tú disfrutas realmente lo que es el sexo con él, pero también enséñalo. Muéstrale, como les dije, comunícate con él y dile, vamos a cambiar esto, mira, creo que debemos hablar acerca de esta área, mira, me gustaría más esto, y explícale cómo es tu instinto y cómo trabaja tu sexualidad para que ellos comprendan, porque la mayor parte de los hombres no comprenden cuál es el deber de ustedes sexualmente. En tercer lugar, el instinto en el hombre intensifica su deseo amoroso hacia el esposo. Un hombre que tiene una esposa, que la esposa sabe apreciar y estimular, su masculinidad será un hombre motivado a amarla más intensamente. Quiero que me escuchen atentamente lo que les voy a decir. ¿Quieres causarle a tu esposo una herida emocional que le va a tardar años y años en poder recuperarse? ¿Quieres destruir a tu esposo psicológicamente? Dile que no sirve para la cama. Cuando ustedes tocan el punto del sexo en el hombre y le dicen, ¿verdad? No sirves para nada, ni siquiera para esto, le acabas de disparar un bazucazo que lo vas a destruir psicológicamente y le va a desarrollar raíces de amargura que se van a convertir en novias a tu persona por muchos, muchos años. ¿Por qué? Por nuestro ego. Si algo nos afecta es que nos digan que no somos amantes. Nos humilla, nos envilece, nos convierte miserables, nuestro ego es fuertemente lastimado. Y no hay más cosa que pueda levantar a un hombre, que el hombre sea estimulado por la esposa y le diga, aunque la esposa no haya sido satisfecha, decirle, eres un buen amante, pero creo que podríamos mejorar. Pero si tú quieres destruir a tu esposo, dile que no sirve para nada y que es aquello que tú ya sabes que es. En tercer lugar, el acto sexual en el hombre reduce fricciones en el hogar. Esto es absolutamente normal. Un hombre satisfecho será un hombre contento generalmente. Muchos hombres no se dan cuenta que muchas de sus iras y depresiones y el no querer regresar a su casa es porque realmente no están satisfechos con su esposa. Les voy a decir algo muy íntimamente que mis amigos me han contado y mis hermanos en Cristo. Ha habido hombres que me han contado en seminarios donde hay preguntas y respuestas más íntimamente. Yo no aceptaría de ustedes esta clase de preguntas. Más bien le pediría a mi esposa que las contestara y que ustedes se las hicieran y yo me tendría que salir. Porque cuando son cosas íntimas, ¿verdad? Creo que entre mujeres se arreglan mejor. Pero les voy a contar a ustedes algo que los hombres me han contado. Me han dicho, Armando, una de las cosas que más me frustra es que mi esposa cree que la trato como una ramera. O sea, hay mujeres que les han enseñado que el sexo es algo malo, que es algo cochino. Y que cuando están, dicen que ni siquiera se quitan la falda para hacer el amor.
Hay veces que cuando se meten al baño, ¿verdad? Se meten hasta con la bata dentro del baño, porque no quieren que sus esposos las vean así. Esto es un tabú que no es bíblico. El sexo es maravilloso dentro del matrimonio. Dice en Hebreos 13, honroso sea el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios los juzgará Dios. Damas que me escuchen, no tengan miedo del sexo con sus esposos, es algo bendecido por Dios, no te escondas, no te tenga el que corretear hasta el tinaco de tu casa. Tú tienes que hacerlo voluntariamente, no a fuerzas, es maravilloso, disfrútalo sabiendo que tiene la bendición de Dios, educa a tu esposo, dómalo, es un caballo garañón, posiblemente que necesita ser frenado. En ustedes está muchas de las áreas que nosotros necesitamos para poder mejorar esta relación tan importante, porque el 30% de los matrimonios son divorciados por problemas sexuales. Siempre que una pareja nos escribe con problemas matrimoniales, escuchen esto, 1 de cada 10 tiene problemas sexuales en el matrimonio. En último lugar, el sexo le proporciona al hombre una de las experiencias más satisfactorias de su vida. La explosión titánica, emocional y física en que culmina el acto sexual es uno de los placeres más extraordinarios que podamos disfrutar dentro del matrimonio. El poder disfrutar esta relación estará en proporción al amor sincero de los dos cónyuges. Si entre ustedes hay pleitos y amarguras, ¿cómo pueden disfrutar el sexo? Es imposible. Si tú estás enojada con él y él llega y te exige, ¿verdad?, esa noche, pues, quiero tener relaciones esta noche contigo, tú lo haces, ¿cómo? A las fuerzas. Él se frustra, él descargó biológicamente su semen, pero él emocionalmente no está satisfecho, porque él sabe que tú has respondido solamente mecánicamente. ¿Y qué pasa? Fricciones, pleitos que los llevarán tarde o temprano a divorciarse. Entonces, para que pueda haber este orgasmo, esta explosión maravillosa, bendecida espiritual y psicológicamente por Dios, tiene que tener la bendición de Dios. Tienes que tener una relación correcta con Dios y tienes que saber que tu esposo es el que debe dominar tu mente. Vamos a 1 Corintios capítulo 7 y vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca del sexo. Dice en primer lugar que por causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su mujer y cada uno tenga a su marido. O sea que Dios ha diseñado el matrimonio para evitar la fornicación. Cualquiera de ustedes que no esté casada y que no me importa que sea viuda o soltera o divorciada, cualquiera de ustedes que no esté casada y esté teniendo relaciones sexuales con un hombre o con una mujer o con quien sea, ustedes viven en pecado. Y Dios dice tus pecados te van a alcanzar, ahorita ríete, búrlate, di todo lo que quieras, pero la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Dios prohíbe las relaciones sexuales antes de casarse. Algún día vamos a una conferencia, el por qué lo dice. Pero vean ustedes las enfermedades venéreas, el herpes, las enfermedades del gonorrea, de la sífilis, las mujeres embarazadas solteras. En Estados Unidos, el 40% de las mujeres son madres solteras y hay más de 16 millones de niños en Estados Unidos sin padre. Resultado de la fornicación y de pasa la jarra. Eso que tú quieres, quiero yo. Pantalón de los atrevidos. Es el resultado. ¿Quieres vivir así? No hay problema. Pero Dios dice, el que me escuche vivirá y amará la vida. Vemos nosotros también entonces que la fornicación es pecado. Y en Proverbios, vean ustedes en Proverbios capítulo 5, cómo Dios quiere. Dios creó el sexo para que lo disfrutemos, claro. Es maravillosa esta experiencia dentro del matrimonio, nunca fuera del matrimonio. Dice en Proverbios 5, del 18 al 21. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Aquí la palabra mujer en el hebreo es shahá, esposa. Como sierva amada y graciosa gacela. Escucha, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hija mía, andarás ciego con otro hombre y abrazarás el seno de un extraño? Los caminos del hombre están delante de Jehová y él considera todas tus veredas. Prenderán tus propias iniquidades, te prenderán. Retenida serás con las cuerdas de tu pecado. Morirás por falta de corrección y errarás por lo inmenso de tu locura. Una mujer adúltera es una mujer loca. Es una mujer que agarra un cuchillo y se está haciendo así.
A mí no me importa mi cuerpo y mi vida. Una mujer que no ha entendido lo grave de la fornicación y del adulterio es una mujer que no ha comprendido la santidad de Dios. En segundo lugar, encontramos nosotros que el sexo es un deber conyugal. Regresamos a 1 Corintios 7 y dice la Biblia, el marido cumpla o los cónyuges cumplan el deber conyugal. Esta palabra, les dije anteriormente, significa de buena voluntad. Nunca hagan el sexo a fuerzas. Cuando es a fuerzas, ya no es voluntario. Y nunca usen tampoco el sexo como un látigo para castigar a tu esposo. Pues con que te portas mal, pues hoy en la noche, nanay. Cuando ustedes usan el sexo como un chicote para los hombres, ustedes están violando un principio bíblico. Es un deber. Y es algo maravilloso que lo podamos llevar a cabo con la bendición de Dios. En tercer lugar, es peligroso, dice el versículo 5 en Corintios 7, no tener relaciones sexuales cuando están casados. Cuidado con las mujeres en esta mañana que tienen maridos que salen de viaje muy seguido. Porque esas mujeres van a ser atacadas por el lechero, el panadero, el jardinero, el vecino, magno, etcétera, etcétera. Cuando una mujer está casada con un hombre, que el hombre sale 15 días y sale 20 días, y esa mujer no se dedica a orar intensamente, cuidado. Posiblemente llegue el marido y el próximo hijo no sea del marido. Lo mismo pasa con él. La Biblia dice que cuando hay una separación, nos ocupemos en oración porque somos tentados por Satanás. Yo cuando tuve una cruzada en Acapulco, me acuerdo la primera que tuve, tenía 2 años de comenzar a dar conferencias y me sentía, tenía 15 días de una cruzada en Acapulco, me fui en la mañana a meditar y veo en la mañana un desfile ahí tremendo de bikinis y de tangas, etcétera, etcétera, y comienza mi mente a ser asaltada por pensamientos inmundos y pensamientos tremendos, y comienzo a molestarme, no podía concentrarme en mi estudio, no podía dar la conferencia en la noche, y corro al hotel y me pongo de rodillas, y ahí comprendí 1 Corintios 7:5. Le dije, Padre Santo, no vuelvo a ir a la playa en mis días de conferencias. ¿Por qué? Porque aunque sea yo un hombre de Dios, y aunque yo esté lleno del Espíritu Santo, somos vulnerables. ¿Cómo? El más pintado de los hombres y el más grande de los predicadores sucumbe porque la carne es débil, débil, débil. No es cierto que le desfila a tu marido, aunque lo ames intensamente. Si tú estás enfrente de otra persona y no eres llena del Espíritu Santo, caes en el sexo, caes. Cuéntenmelo muchos de ustedes que han atravesado esa experiencia. Separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Vemos en tercer lugar que es peligroso también el adulterio y la pornografía. Aquí en Proverbios 6 otra vez, versículo 32 a 35, encontramos lo que el adulterio hace en un hogar. Dice el versículo 32, Proverbios capítulo 6. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Hagan de cuenta que es como un animal. No entiende las consecuencias del adulterio. Corrompe su alma la que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre. No perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Aquí hay 2 palabras importantes. La palabra corrompe, del versículo 32, es la palabra hebrea shaká, que significa destruir o corromper moralmente. Escuchen esto. Cuando una muchacha, a los 13 años de edad, tiene una relación sexual ilícita, ella es perseguida por complejos de culpa muy graves. Su segunda relación a los 15 años de edad va a ser menos. A los 17 años de edad, en su tercera relación sexual, va a ser menos. A los 18 años es una muchacha corrompida moralmente. Se acuesta con cualquiera, a la hora que sea, y ni siquiera sabe con quién se acostó. Porque se convierte en un hábito. Pierdes el sentido y la perspectiva de la moral. Y comienzas a pensar, es lo más normal del mundo. ¿Quién ahorita no se acuesta con sus novios? Se dan cuenta, han corrompido su alma. Y así están muchas de las muchachas, hijas de ustedes. Se están acostando con cada novio que tienen, porque en su casa no hay principios. Su mamá las deja llegar a las 12 de la noche, y cuando puede ya no puede detener las riendas. Han corrompido ustedes la moral de sus hijas. Y Dios nos castigará por eso. Otra palabra importante aquí, la palabra afrenta. Aquí en el versículo 33. Afrenta nunca será borrada. Aquí la palabra hebrea cherpá, que significa objeto de burla,
de vergüenza y de deshonor. Damas que me escuchan, cualquier persona que siga practicando, repito, la pornografía o el adulterio, acabará siendo aquello que está pensando. En esta mañana, ninguna de ustedes vino por coincidencia. Ninguna vino por suerte, porque la suerte no existe. Todos ustedes vinieron porque México está contemplando un desquebrajamiento no económico, un desquebrajamiento moral. Y es hora que en México comencemos nosotros, Vida Nueva y otras organizaciones que Dios está levantando, a crear conciencia de pecado en la gente. A mostrarle a la gente que no son los imperialistas yanquis, ni tampoco la falta de préstamo lo que está destruyendo a México, sino nuestra idolatría y nuestra falta de entrega a Jesucristo. Nuestra hipocresía en nuestra religión. Ya basta de señoras con pedir Richelieu, con llenas de joyas, comulgando el domingo y acostándose con los amantes los miércoles. Dios es un Dios santo, señoras. Él quiere levantar un ejército de mujeres en México con un concepto profundo del pecado. Que tengan conciencia de sus demandas. Que proclamen este mensaje a sus amigas. Que eduquen a sus hijas en la santidad. Que los principios morales regresen a tu casa. Y que comiencen ustedes a hacer luz y sal en un México que está contemplando el desquebrajamiento moral por la desintegración de la familia. La pornografía nos invade. La moralidad está hundida. Y ustedes son responsables delante de Dios de lo que en este seminario han escuchado. Todo esto ha sido para la edificación de tu alma. Aquí habrá siempre dos mujeres, las que por aquí les entró y las que por acá les salió, y las que en este momento hay lágrimas en su vida, en su alma de saber su pecado delante de un Dios santo, y en este seminario han salido cambiadas y marcadas durante el resto de sus vidas, porque en este seminario van a recibir a Cristo en la forma de su Espíritu Santo. ¿Cuántas de ustedes en este momento no quisieran, antes de irse a sus casas, hacer la paz con Dios? ¿Cuántas de ustedes quisieran tener una relación verdadera con Jesucristo? Les pido en este momento a todas que inclinemos nuestros rostros. Y así con sus rostros inclinados, quiero decirles lo que la Biblia dice para poder convertirte en una hija de Dios. En primer lugar, para que tú puedas ser cristiana, no necesitas pertenecer a una religión, porque tú puedes pertenecer a una religión y no ser cristiana, ser un hipócrita. Tú puedes ser católica y no ser cristiana. Puedes besarle los pies al Papa y no irte al cielo, irte al infierno. Entonces, ¿qué es un cristiano? La persona cristiana es, en primer lugar, la persona que se ha visto delante de un Dios santo como una persona pecadora. Es la persona que sabe que vive en pecado, que sabe que está vacía, que sabe que está desorientada, que sabe que está frustrada, que sabe que es bien superficial su vida. Mientras tú no tengas esta perspectiva de ti misma, no puedes convertirte. En esta mañana, el Espíritu Santo te pide que te arrepientas. Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Cambia tu manera de pensar ya. Vuélvete a Dios. Abandona tus pecados en esta mañana y cree en Jesucristo como el Salvador del mundo. Como el único que puede cambiar tu vida, la de tu esposo y la de tus hijos. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. He aquí yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo soy el principio y yo soy el final. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Fuera de mí no hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya no sigas confiando en la metafísica, ni en la dianética, ni en el control mental, ni en los gurús. Es Cristo lo que tu alma necesita. Es Cristo lo que tu espíritu en esta mañana está pidiendo a gritos. Es Él el resucitado, el que puede entrar a tu vida y transformarte desde este momento. En último lugar, ábrele tu corazón. Hoy que estás preparada, hoy que mental y espiritualmente estás preparada por el Espíritu de Dios, ábrele tu corazón. Dile, Señor, ya no puedo con mi vida. Ya no puedo con mis depresiones, ya no puedo con mi esposo, ya no puedo con mis hijos. Oh Padre, entra a mi vida esta mañana. Creo que tu Hijo murió por mí en la cruz, que en su cuerpo llevó mis pecados, que Él pagó lo que yo tenía que pagar, que en su sangre preciosa yo puedo ser lavado y perdonado en este momento. Díselo a Dios hoy que tu vida está lista para hacerlo.